Imagina una criatura capaz de romper un brazo como si fuera una rama seca y, al mismo tiempo, desaparecer sin dejar rastro. Así eran los neandertales, poderosos, corpulentos, resistentes, tal vez incluso superiores a nosotros. Pero ¿qué tan fuertes eran realmente? ¿Qué secretos se esconden tras su fuerza casi legendaria? No es solo una historia sobre restos antiguos, es la historia del poder y la desaparición de una especie parecida a un tanque, perdida en el tiempo. Vamos a sumergirnos en el misterio de la fuerza de los neandertales. Para entender el nivel de su fuerza, hay que volver miles de años atrás, a un mundo donde el poder decidía quién sobrevivía y quién se convertiría en hallazgo para los investigadores del futuro. En las duras tierras glaciares del Pleistoceno, los neandertales no eran salvajes. Su complexión y su inteligencia desarrollada les permitían no solo sobrevivir, sino dominar los territorios de la Europa glacial y Asia occidental. Estos antiguos cazadores utilizaban lanzas de unos 2 metros de largo, hechas de madera resistente con puntas endurecidas al fuego. No era un arma primitiva, sino una herramienta bien pensada, fruto de táctica y destreza. ¿Hasta qué punto eran efectivas estas lanzas contra osos, leones cavernarios y elefantes de más de 3 metros de altura? La arqueología tiene la respuesta. Los hallazgos en Chöningen, lanzas junto a restos de 3 docenas y media de caballos, prueban que estas armas se usaban en combate cercano con enorme fuerza. Eso habla de estrategia y poder físico. Contrario a la imagen tradicional, los neandertales cazaban en grupos coordinados, confiando no solo en la fuerza, sino también en la cooperación. ¿Pero qué tan fuertes eran? Según la estructura de sus cuerpos, la respuesta impresiona. Los estudios señalan una fuerza increíble en la parte superior del cuerpo. Sus huesos eran gruesos y densos, los músculos, especialmente en hombros y brazos, estaban extremadamente desarrollados. A menudo, el brazo derecho era mucho más fuerte que el izquierdo, debido a acciones repetitivas como lanzar lanzas y procesar pieles. Imagina trabajar cada día con pieles gruesas de animales, rodeado de osos más altos que los pardos, leones el doble de grandes que los actuales, hienas del tamaño de lobos. Era un mundo donde sobrevivían no solo los fuertes, sino los adaptados a condiciones implacables. Solo había una ley: sobrevive el más fuerte. Y dado que los neandertales estuvieron mucho tiempo en la cima, su nivel de fuerza no deja lugar a dudas. Fuerza corporal. La fuerza corporal de los neandertales impresiona incluso a los científicos modernos. Su musculatura no solo estaba desarrollada, era extrema. Estas personas literalmente respiraban poder. Si el ser humano actual puede entrenar sus músculos hasta cierto límite, en los neandertales ese nivel era natural. Su cuerpo se formaba bajo la presión de un entorno donde no sobrevivía el más inteligente, sino el más resistente, el más fuerte, el más tenaz. Cada uno de sus días era una maratón con obstáculos, desde el amanecer hasta el anochecer recorrían decenas de kilómetros en busca de alimento, cargaban cadáveres de animales que pesaban cientos de kilos, cortaban madera, trabajaban pieles, construían refugios. Sus cuerpos debían soportar una carga diaria que hoy consideraríamos entrenamiento extremo. Y todo eso, sin batidos de proteínas, sin vitaminas, sin suplementos deportivos. En estas condiciones, el cuerpo del neandertal se desarrollaba como una máquina biológica. Sus músculos eran más cortos y gruesos que los nuestros, lo que significaba contracciones más fuertes y potentes. Los levantadores de pesas actuales alcanzan estos parámetros tras años de entrenamiento estricto. Para los neandertales era el estado estándar. Caja torácica. La caja torácica del neandertal era un verdadero motor biomecánico. A diferencia de nosotros, la suya no se estrechaba hacia abajo, sino que era ancha y profunda en toda su longitud. Esto implicaba varias cosas: pulmones aumentados. Una caja torácica profunda albergaba pulmones de mayor volumen. Esto permitía oxigenar la sangre más rápido y de manera más eficiente, especialmente durante el esfuerzo físico. En condiciones de frío extremo o falta de oxígeno, como en montañas o bosques gélidos, esto era vital. Diafragma aumentado. Con pulmones de ese tamaño, el diafragma era más fuerte, actuando como una bomba de aire. Los neandertales podían recuperarse rápidamente tras correr, cazar o pelear, lo que para nosotros sería agotador en minutos, para ellos era rutina diaria. Protección de órganos internos. Las costillas gruesas y los músculos que rodeaban el tórax no solo servían para respirar, también formaban un armazón protector. Esto reducía el riesgo de heridas letales por caídas, combates o ataques de animales.
El torso del neandertal era una obra maestra anatómica de fuerza. Era más ancho, más grueso y más corto que el del ser humano moderno. Esta constitución proporcionaba máxima estabilidad y un centro de gravedad más bajo, lo que hacía sus movimientos más firmes y poderosos. Puntos clave: robustez. Un torso corto significaba menos palanca, pero más densidad. Era la forma ideal para cargar peso y combatir cuerpo a cuerpo. No eran velocistas, pero eran tan resistentes como tanques. Zona lumbar: menos flexibilidad, pero más estabilidad. Su columna era menos móvil, pero su zona lumbar mucho más fuerte, lo que les permitía levantar y transportar enormes cargas. Abdomen y espalda: músculos del core increíblemente desarrollados, los mismos que hoy se entrenan en el gimnasio. Ellos los tenían como los mejores gimnastas, no por estética, sino por supervivencia. Una espalda y abdomen fuertes sostenían la postura, permitían cargar presas, resistir ataques, luchar y arrastrar pesos. Termorregulación: la forma ancha del torso también ayudaba a conservar el calor, la relación entre superficie y volumen del cuerpo era óptima para el clima frío. Esta es la conocida regla de Bergman: animales y personas en climas fríos tienen cuerpos más compactos para minimizar la pérdida de calor. Todo esto convertía al neandertal en un guerrero perfecto de la era glacial. Su caja torácica funcionaba como un fuelle, inyectando oxígeno. Su torso era una cápsula blindada. Y su cuerpo, una máquina viva de fuerza y supervivencia. Piernas: las piernas del neandertal eran soporte, motor y arma. Muslos cortos y poderosos. Huesos gruesos, articulaciones densas. Cada paso, un golpe. Sus pantorrillas no eran alargadas como las de los corredores, sino macizas y estables. Al caminar o saltar, consumían un mínimo de energía y generaban la máxima fuerza. Las rodillas funcionaban como bisagras reforzadas. Los tobillos eran como tornillos de banco, fijaban el pie en cualquier plano. Los pies eran anchos y fuertes. Los dedos, poderosos, capaces de aferrarse al suelo y mantener el equilibrio. Las plantas, duras y protegidas. Nada de calzado, solo contacto directo con la tierra. Todo diseñado para caminar sobre piedras, nieve o barro. Recorrer 30 kilómetros al día era lo normal. Y si hacía falta, corrían, no largas distancias, pero con rapidez explosiva y fuerza bruta. Resistencia: la resistencia del neandertal era fruto del entorno. Cada día implicaba esfuerzo físico. Dormían poco. Comían de forma irregular. Su cuerpo estaba adaptado al frío, al hambre, al dolor. Corazón fuerte. Pulmones de gran capacidad. Metabolismo acelerado. Incluso heridos, seguían en movimiento. La caza podía durar varios días. Perseguir presas, horas. Lluvia, nieve, heladas, nada era excusa para detenerse. Su cuerpo no conocía el cansancio como lo entendemos hoy. Bastaba un descanso breve para recuperarse. La regeneración era rápida. Los músculos no se perdían, se acumulaban. Extremidades: las extremidades del neandertal eran herramientas de presión, soporte y contacto. No había longitud ni flexibilidad, solo potencia. Los hombros eran anchos, con articulaciones reforzadas. Cada tirón se sentía como el movimiento de una máquina. Los codos eran fuertes, móviles pero estables. Los antebrazos eran masivos, envueltos en músculos densos. Las venas y los tendones parecían cuerdas. No había elegancia, solo funcionalidad. Los muslos eran cortos, pero extremadamente poderosos. Las rodillas soportaban el peso y amortiguaban los impactos. Las pantorrillas eran gruesas y rígidas. Un equilibrio perfecto entre peso y estabilidad. El centro de gravedad estaba más cerca del suelo. Cualquier caída era controlada. Cada salto era dirigido y destructivo. Los brazos eran herramientas de contacto, control y destrucción. Los dedos eran anchos y cortos, como cilindros hidráulicos. Las palmas eran planas y macizas. Los nudillos estaban reforzados. El apretón era como una prensa. Una vez que sujetaban algo, no lo soltaban. Incluso sin herramientas, eran armas mortales. Las muñecas eran estables. No se doblaban fácilmente, pero resistían tirones. Las falanges estaban cubiertas de piel gruesa. Las heridas no representaban un gran problema. Trabajaban constantemente,
procesaban pieles, cargaban cuerpos, sostenían lanzas. Las piernas del neandertal eran soporte, motor y arma. Muslos cortos y poderosos. Huesos gruesos, articulaciones densas. Cada paso, un golpe. Sus pantorrillas no eran alargadas como las de los corredores, sino macizas y estables. Al caminar o saltar, consumían un mínimo de energía y generaban la máxima fuerza. Las rodillas funcionaban como bisagras reforzadas. Los tobillos eran como tornillos de banco, fijaban el pie en cualquier plano. Los pies eran anchos y fuertes. Los dedos, poderosos, capaces de aferrarse al suelo y mantener el equilibrio. Las plantas, duras y protegidas. Nada de calzado, solo contacto directo con la tierra. Todo diseñado para caminar sobre piedras, nieve o barro. Recorrer 30 kilómetros al día era lo normal. Y si hacía falta, corrían, no largas distancias, pero con rapidez explosiva y fuerza bruta. La resistencia del neandertal era fruto del entorno. Cada día implicaba esfuerzo físico. Dormían poco. Comían de forma irregular. Su cuerpo estaba adaptado al frío, al hambre, al dolor. Corazón fuerte. Pulmones de gran capacidad. Metabolismo acelerado. Incluso heridos, seguían en movimiento. La caza podía durar varios días. Perseguir presas, horas. Lluvia, nieve, heladas, nada era excusa para detenerse. Su cuerpo no conocía el cansancio como lo entendemos hoy. Bastaba un descanso breve para recuperarse. La regeneración era rápida. Los músculos no se perdían, se acumulaban. El brazo del neandertal no era solo una parte del cuerpo. Era una palanca. Era un martillo. Era la clave para sobrevivir. Muñeca y fuerza de agarre. La muñeca del neandertal era un mecanismo comprimido de presión. Cada hueso, engrosado y acortado. La forma de la palma no buscaba destreza, sino sujeción. Los dedos, como pernos, unidos por tendones. Anchos, densos, como troncos de madera recubiertos de piel. Las articulaciones, prominentes, reforzadas, con poca flexibilidad pero gran firmeza. La fuerza de agarre era fenomenal. Un humano moderno puede ejercer alrededor de 40 kilogramos por mano, un neandertal, el doble o triple. El agarre era como una prensa de herrero. Un solo apretón y el hueso crujía. Incluso sin herramientas, era peligroso. Las callosidades y la epidermis engrosada eran resultado del contacto constante con madera, piedra y hueso. Sujetaba lanzas, arrastraba presas, cortaba, tiraba. Los dedos eran sensibles pero robustos, equilibrio perfecto. Las yemas, anchas, aplanadas. Las almohadillas, gruesas pero capaces de percibir la textura de la superficie. Esa muñeca era una herramienta de supervivencia, ataque y defensa. La muñeca del neandertal no era solo una parte del cuerpo. Era un instrumento natural. No se cansa, no se rompe, no retrocede. Piernas y soporte corporal. Las piernas del neandertal eran cortas, masivas, con huesos gruesos y musculatura densa. Los muslos eran anchos, como vigas. Las rodillas, amplias y estables, con articulaciones reforzadas. Esta estructura estaba diseñada para la fuerza, no para la velocidad. Cada movimiento era como un empujón desde una pared de concreto. El pie era ancho, con un arco bajo y dedos rectos. Todo esto proporcionaba estabilidad en cualquier terreno, nieve, piedras, barro, hielo. El hueso del talón estaba agrandado. Esta construcción amortiguaba los impactos y redistribuía la carga. Permitía estar de pie durante largos periodos, escalar y cargar pesos. El tendón de Aquiles era corto y potente. Los saltos eran mínimos, pero con un fuerte impulso al comenzar. El centro de gravedad era bajo. Combinado con las piernas robustas, esto otorgaba una estabilidad ideal. Era difícil que el neandertal cayera. Incluso en un choque o combate cuerpo a cuerpo, permanecía firme como si estuviera clavado en el suelo. Su postura era similar a la de un luchador de sumo, ancha, inmóvil y poderosa. Las piernas no estaban hechas para correr, sino para cargar pesos, superar obstáculos y mantener el equilibrio. Este tipo de cuerpo funcionaba como una máquina viviente, lento, pero imparable. Si avanzaba, no se detenía. Si caía, se levantaba como una roca.
Cráneo y cuello. El cráneo del neandertal era pesado, alargado hacia atrás, con un prominente arco supraorbital. La frente era inclinada y la parte posterior del cráneo, ensanchada. Esta forma no era casual, sino resultado de la adaptación. Un golpe lateral en la cabeza se deslizaba sin causar daño directo. La estructura del cráneo funcionaba como un casco integrado. La frente estaba protegida y la nuca, reforzada. Los arcos supraorbitales no eran simples salientes, eran refuerzos óseos que protegían los ojos y la parte superior del rostro contra daños. Las órbitas eran grandes y profundas, lo que mejoraba la visión en condiciones de poca luz, como en cuevas o en medio de la niebla. Los pómulos estaban muy desarrollados. La región maxilar era ancha. Los músculos del rostro y la mandíbula eran gruesos y potentes. Permitían masticar alimentos duros, secos y fibrosos sin necesidad de preparación. Carne, raíces, tendones, todo podía ser masticado sin dificultad. La mandíbula inferior era grande, como una pala. No tenía mentón, pero sí una base diseñada para resistir cargas extremas. El cuello era como una columna, corto, grueso y con vértebras macizas. Los músculos eran densos y entrenados. Sostenían el pesado cráneo y permitían el movimiento en condiciones de actividad física constante. Giros bruscos, golpes, caídas, todo era absorbido gracias a esta estructura poderosa. Las vértebras cervicales eran como placas blindadas que protegían la médula espinal de sacudidas. El cráneo y el cuello eran, a la vez, un mecanismo de defensa y un sistema de soporte. Esta parte del cuerpo funcionaba como un casco blindado y un amortiguador en uno solo. El neandertal no solo sobrevivía, soportaba la presión del entorno y los ataques con un daño mínimo. Caja torácica y abdomen. La caja torácica del neandertal era ancha, voluminosa, con forma de barril. Las costillas eran curvas, gruesas y se extendían hacia los lados, creando una sólida estructura para la respiración y la protección de los órganos. No era solo un armazón, era una armadura. Los pulmones eran de gran capacidad. Procesaban oxígeno incluso bajo esfuerzo intenso, durante caminatas prolongadas, en combate o al cargar peso. El corazón era grande. La sangre se oxigenaba rápidamente. El oxígeno llegaba a los músculos al instante. Esto les daba una resistencia impresionante. Un neandertal podía perseguir una presa durante horas o cargar un cadáver a hombros sin perder el ritmo. Su pecho funcionaba como la carrocería de un camión, resistente, espacioso e indestructible. El abdomen no era prominente, sino firme y musculoso. La grasa corporal era mínima. Todo el espacio estaba ocupado por órganos digestivos y músculos. La pared abdominal era tensa como una coraza. Protegía los órganos internos de caídas, golpes o ataques de animales. Los abdominales no eran estéticos, eran funcionales, un auténtico escudo. El sistema digestivo era rudo pero eficiente. El estómago era grande, adaptado para digerir carne cruda, raíces, tendones y médula ósea. La comida no siempre se cocinaba. A menudo comían lo que encontraban o cazaban, sin procesar. Su sistema digestivo era como un motor capaz de funcionar con cualquier tipo de combustible. Como vivían los neandertales eran verdaderos sobrevivientes. Vivían en cuevas, campamentos abiertos o chozas hechas de huesos de mamut y pieles. Sabían encender fuego con confianza. Lo usaban para cocinar, calentarse y protegerse de depredadores. Sus herramientas eran de piedra, hueso y madera. Raspadores, cuchillos, lanzas, todo preciso y confiable. Vivían en pequeños grupos, de hasta una decena de personas. Dentro del grupo había apoyo y cuidado. No abandonaban a los enfermos. Realizaban entierros, con flores, con objetos. Esto demuestra pensamiento, cultura y conciencia de la muerte. Su habla era primitiva, pero existía. Se comunicaban mediante gestos, sonidos y miradas. Que comían. Su dieta incluía carne, huesos, pescado, bayas, nueces y hongos. Su alimento principal era la carne. Cazaban mamuts, bisontes, ciervos y osos. Comían la carne cruda, ahumada o asada. Hubo casos de canibalismo, no por crueldad, sino por hambre. A veces comían a otros cuando no había nada más disponible. Como desaparecieron los neandertales, no fueron derrotados. Lucharon contra el clima, las enfermedades y los humanos recién llegados.
Pero el Homo sapiens era más numeroso, más organizado, más adaptable. Hubo mestizaje, los neandertales dejaron su huella en nuestro ADN. Pero como cultura, desaparecieron. Se mezclaron. Se disolvieron. No desaparecieron de golpe, sino poco a poco. Los últimos vivieron en el sur de Europa. Luego llegaron otros. Y los neandertales se fueron. No porque fueran débiles, sino porque llegó el tiempo de otros.